Herminio, Alfonso, gracias por recibirnos. Gracias a vos. Gracias, Martín, por la invitación o Por por favor. la charla. Chicos, recién charlábamos un poco que la idea es, en este ciclo de protagonistas del desarrollo, contar cómo se ha ido dando la historia, en principio seguramente de Herminio, y después iremos viendo cómo pasaron los años. Herminio, ¿cómo empezó en su momento Fundación Rodríguez, Aires del Sur? Contanos cómo fueron los inicios. Eh, en realidad, cuando empecé como Herminio Rodríguez. Eso fue por el año 1979. Todo empezó porque yo hice el curso de piloto comercial. En el 77, en el 78 hice el curso de aeroaplicador. Y ahí conocí a un amigo, ahora sobrino, a Martín Iraizo, y nos hicimos muy amigos. Y los fines de semana íbamos de Buenos Aires a General Belgrano, que es donde él vivía. En General Belgrano vivía Pipí Ripa. Y bueno, me hice medio amigote también de él. Y Pipí es el que, hablando con Martín, le hace la propuesta de que él nos daba un avión a pagar, un PA-11, que nos uniéramos, yo trajera el avión para Deró y me pusiera a trabajar acá en Deró de aeroaplicador. Yo ya había tenido una campaña como piloto en Bonifacio, pero era como piloto. Esto era otra cosa. Bueno, así empezamos con un PA-11 modelo 1946. Esto fue en el año 79. Mi hermano Bruno hizo un hangar. Mi hermano Raúl me compró una camioneta, una T80, una Jeep. Y empezamos así a trabajar. El primer año empezamos la campaña Canderó, y después me invitó Jesús Sierra, Cacho Sierra. Hoy en día el hijo menor de ellos vuela con nosotros hace 19 años. A ir a la Madrid, que él tenía un trabajo grande en la Madrid. Y bueno, empezó a crecer de a poco. Yo volaba con la Casa Monasterio, ya tenía, había hecho el curso de bimotor y volaba el avión chico, que era un 172, y volaba el 310. En el año 82 se va Martín de la empresa porque Ripa le permite ingresar en la empresa del General Belgrano, y ahí se asoció conmigo mi hermano Beto, el contador. Fuimos a Arrecifes, compramos un Pauni 150. El primer avión era un avión adaptado, el segundo avión ya fue un avión específico. Y bueno, de ahí en adelante fuimos creciendo. Por suerte se fue dando que cada vez había más trabajo. A mí me arrimó muchísimos clientes la Casa Monasterio, don Alfonso. La verdad que casi toda la gente que él me presentó me dio trabajo. Después mi hermano, quedé solo en la empresa. Seguí volando siempre con Monasterio. Y en el año 97, un amigo de Buenos Aires, Eduardo Siri, me invita a ir a Estados Unidos a ver una fábrica de aviones turbo. Y bueno, yo creo que ahí fue el despegue enorme, porque me entusiasmé, me dieron un crédito a 4 años, y en ese momento yo tenía una Wagon, lo vendí y compré ese avión a pagar. Fue justo, creo que cuando el gran despegue de la siembra directa, ¿no? Entonces, era toda una novedad el avión ese, porque era un avión muy grande, 2000 litros carga.
fue la primera vez en mi vida que vino una empresa que yo le trabajaba acá con el avión, con el aguón, aplicando los trigos, los girasoles. En esa época no había soja. Y vinieron a verme para hacer un contrato de trabajo para hacer los trigos baguette, que son con los trigos para hacer pan. Claro. Y bueno, hicimos un contrato de trabajo para hacer el fungicida en trigo. Eso fue realmente muy bueno porque eran muchas hectáreas y me embalé un poco con todo eso, y al segundo año, o sea, al año siguiente, volvimos a Estados Unidos y trajimos otro turbo. Bueno, esto se fue en el pasar de los años, fue creciendo. En el año 90 se me ocurre, me vino a visitar Luis Dadomo, el dueño de Metalfor, y se me ocurrió comprar una máquina, porque ya hacía 2 años que venía alquilando o contratando una máquina que había en Henderson para hacerle trabajo terrestre a los clientes que pedían, ¿no? Pensá que en esa época en Deró había 2 máquinas y eran de particulares. Una tenía Maracó y otra tenía Carrique. No existían, no había terrestre. Bueno, pasaron unos cuantos años, llegamos a tener 18 máquinas, 2 fertilizadoras. Después abrimos una sucursal en Carué para aviones y máquinas. Abrimos una sucursal en El Chaco, en Villa Ángela, para aviones y máquinas. Y con un colega de Chacabuco abrimos una sucursal de aeroaplicación en Villaguay. Así que bueno, pasaron muchísimos años. Siempre lo que tuve como objetivo, tener la mejor tecnología, ir atrás de la tecnología. A mí me encanta la parte esa. Hicimos un desarrollo junto con la gente de DIE, del Gero Air Tracker y de la computadora que tienen para hacer inyección de segunda y tercera dosis en una aplicación de un herbicida, ponele, o para hacer dosis variable en WAN, en un fertilizante líquido. Te escucho los años y lo veo, Alfonso, y pienso, cuando escuchás la historia de la empresa de tu padre, tuya, ¿qué te pasa por la cabeza? No, pasa que en todo eso que contó, yo soy clase 83, así que cuando traje su primer avión yo tenía 13 años, 14 años. Que ha pasado mucho tiempo, eh, que no es fácil en un país como el nuestro, que las empresas familiares, las pymes como la nuestra, duren tanto tiempo en el mercado. Y en el medio pasaron un montón de cosas, vaivenes, un montón de cosas, un montón de cosas buenas y otras que no son tanto, obviamente. Eh, pero bueno, es orgullo nosotros somos 5 hermanos, todos nos fuimos a estudiar, todos tuvimos la suerte de recibirnos. Yo después regresé y bueno, y tenemos mis otros hermanos que andan por ahí, pero ya otros están con idea de regresar también, de venir a Deró, así que eh, nada, orgullo. Siempre, como decía Herminio, ligados a la innovación. Incluso ahora han abierto un local nuevo, con nuevos productos, con mucha innovación. Contanos un poco cómo es esto, cómo llega Agrotech, los drones, el cambio de paradigma de navegación pilotada a la automatización. Sí, hace un par de años que cuando salieron los drones, en ese momento estaba el T-40. El T-40 era el dron más grande que había, que lo venía mirando y un día decidimos con papá ir a
creo que era Pergamino, a una casa de Akron que hacía una demostración de drones. Iba a estar el T-40. Así que fuimos y bueno, lo vimos ahí, hicieron una charla, lo mostraron. No nos convenció en ese momento, no nos parecía que esa tecnología todavía se podía utilizar para prestar un servicio. Sí lo veíamos que era una tecnología para más que para un productor chico que la pudiera adquirir y prestarse su propio servicio, digamos. Pero bueno, después vino el T-50, fuimos ya ahí, veías que el dron tenía cada vez más presencia, fuimos a una agroactiva y veníamos hablando con Fernando Sicaré, que es el hijo de Pirincho Sicaré, que está en Saladillo, y él había tomado una representación ya de Akron, habían hecho Tecron, o se había separado la parte de drones y ya la comercializaba a través de una red de Tecron. Acro también lo hacía, pero una red específicamente para drones de JI. Y bueno, venía charlando con él, qué sé yo, y fuimos a la agroactiva y decidimos hacer el negocio de ahí del T-50, incorporarlo a Aires del Sur para empezar a prestar servicio. Y esa relación nos llevó a que al poquito tiempo nos propusiera ser revendedores de él, digamos. Básicamente DJI se maneja con dos master dealers que le llaman ellos, que es Tecron y Bitcoin, y debajo de la red de Tecron ellos tienen un reseller, que son revendedores. Y por un tema de distancia decidimos, nos invitó a participar, que nosotros seamos como un revendedor de un reseller, que existe, eso hay en otros lados, y nos pareció interesante, así que empezamos a tener más charla con él y ahí nos metimos más de lleno, conocimos a la gente de Tecron, hicimos los cursos, hicimos todos los cursos de servicio técnico, pues somos hoy servicio técnico oficial de DJI. Y con la compra del T-50 venía un curso para piloto de dron. Así que fuimos a hacer el curso, fuimos con Juan Bifi a hacer el curso de piloto de dron en Drones VIP. Ahí nos hicimos amigos de Martín, del dueño de Drones VIP, que lo habíamos visto en Saladillo en la presentación del T-50. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y ahí surge un poco Agrotech, que es la idea de vender la tecnología, pero no solo la tecnología, sino también la capacitación, porque hoy vemos que el problema está en la capacitación y en la formación, porque la tecnología llegó muy rápido y la tenés muy al alcance de la mano, pero falta todo lo que es la capacitación para poder aprovechar toda esa tecnología. Me interesa esto que estás diciendo porque antes obviamente tenías que tener la herramienta que era el avión, saber pilotearlo ni hablar, pero no había mucha gente que podía acceder a esa tecnología. Después, bueno, podías hacerlo o no. Hoy, obviamente, los costos van bajando muy, muy velozmente y el conocimiento se va ampliando. Uno se pregunta, ¿es contraproducente? ¿Cómo han tomado eso? Muchas veces diría, no es pegarse un tiro en el pie, al contrario, ¿cómo han tomado esa innovación? Entonces, cuando aparecieron los drones, todo el mundo pensamos, me incluyo, que con el correr del tiempo, varios años, el dron iba a ser algo que se iba a venir. De hecho, nosotros estuvimos trabajando con un contrato con Espidagro, con la firma Espidagro, y fuimos 6 veces a Ecuador a asesorar una empresa de aplicación aérea en Ecuador, y ya tenían drones en ese momento, ¿no? Esta empresa. Yo no le di, la verdad que no le di mucha bolilla. Y bueno, cuando aparecieron acá, como dijo Alfonso, fuimos a la primera charla, me gustó. En la segunda charla ya me interesó más, sobre todo Alfonso estaba muy entusiasmado con esto. Compramos uno porque cuando veníamos en el viaje de regreso, yo
yo me puse a pensar en los trabajos que hacemos acá, el tipo de trabajo que hacemos, y llegué a la conclusión que el dron, que teníamos que comprar un dron, y quería, fíjense si lo puede pagar, el dron iba a ser un anexo al avión, un componente más del avión, un complemento. Porque desde hace muchos años se hacen muchos lotes de herbicida. Y los lotes de herbicida con avión se pueden hacer perfectamente, quedan espectacular, porque si hay algo que tiene el avión, es que la pulverización que hace el avión es muy distinta a la que hace una máquina, es de mejor calidad. Nosotros tuvimos muchos años. En el 90 compré la primera máquina y la última la vendimos en el 2014 o 15 o 16, no me acuerdo, o 17. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el avión es con la deriva. Hoy por hoy hay equipamientos o herramientas que vos tenés para colocarle al avión que hacen que vos puedas controlar mucho mejor la deriva. El avión nuestro tiene atomizadores de paso variable en vuelo. ¿Qué quiere decir eso? Los atomizadores comunes, vos le cambiás el ángulo a las palas con el avión en tierra y el ángulo que vos cambiás le da más o menos velocidad al atomizador. Y la rotura de gota viene por fuerza centrífuga. Entonces, cuando tiene mucha velocidad, hace gotas finas. Las gotas finas vuelan más lejos. Cuando tiene poca velocidad, hace gotas más gruesas. Al ser más gruesa, tiene más peso específico, tarda menos en llegar al suelo, por lo tanto hay menos deriva. Pero cuando esa herramienta vos la tenés en el avión, si vos salís a volar, que encima de tener todo eso tenés una central meteorológica que te está dando los datos meteorológicos del lugar donde estás volando, se cambia la configuración del avión simplemente con una perilla del equipo. Si aumentó el viento, haces gota un poco más gruesa. Si se cambió del rumbo el viento, parás de donde estás trabajando, haces una pausa y empezás en otro lugar del lote hasta llegar al que vos hiciste la pausa. O sea, toda esa tecnología y toda esa herramienta hace que los pilotos aeroaplicadores se hayan tenido que actualizar y capacitar muchísimo. Hoy en día, volar es lo más fácil. Tal vez lo más complejo es que el piloto sepa interpretar cómo cargar una computadora, cómo cargar un banderillero, cómo cambiar la configuración en vuelo del equipo para lograr que el trabajo quede bien, aunque la condición meteorológica cambie. Entonces, todo eso hace que cuando vos vas a hacer un lote de herbicida, por ahí tenés que dejar un pedazo del lote como protección para que la deriva no afecte un cultivo sensible. Ese pedazo que dejás lo vas a hacer con el dron, porque el dron, trabajándolo bien y sabiéndolo calibrar y teniéndolo bien equipado, la deriva que hace es muy poco comparada con el avión y te permite hacer todos esos trabajos que para el avión salen caros, porque vos salís a hacer un lote más chico y tenés un costo muy alto para la cantidad de hectáreas que vas a hacer. Así que para mí son un complemento. Y yo creo que a futuro cada vez van a ser más grandes los drones y va a llegar un momento, no muy lejano, que va a haber aeronaves no tripuladas, aviones que no van con piloto. El piloto va a estar en la base. Me quedé pensando en un tema que es clave para el trabajo de ustedes, que es la deriva y todas las, entre comillas, complicaciones que eso lleva con las regulaciones. El eslogan de la empresa es sustentabilidad. Compromiso con el desarrollo Para sustentable. el desarrollo sustentable. Entonces, ¿cómo se hace para que eso deje de ser un eslogan y realmente sea un trabajo diario a partir de lo que están haciendo? Sí, no solo el tema de la deriva, porque la deriva vos podés afectar a un cultivo y ahí vas a tener un problema, un reclamo económico del productor que le afectaste al cultivo. El compromiso con la sustentabilidad me parece que va más allá de la deriva y nosotros lo hacemos con el tema de los residuos del agro. Nosotros mira, en el 2014 o 2015
no existía ni la ley de envases y nosotros hicimos papá hizo un depósito que después funcionó como CAT para guardar los envases de nuestros clientes, porque pasaba que en un momento estuvimos bajo un programa que se llamaba Agrolimpio, que pasaban y te retiraban los envases. Habíamos hecho un convenio con el municipio y de esa relación Agrolimpio, Campo limpio. no, Agrolimpio te pagaba Ah. el envase. Eso que se recaudaba se utilizaba para comprar cosas para las escuelas rurales. O sea, había una triangulación entre Agrolimpio, el municipio, nosotros y la escuela rural. Después se descontinuó ese programa, varios años se descontinuó y nosotros empezamos a acumular acá mucho residuo que en realidad no era de nuestro, pero el cliente viene, te trae el trabajo, te trae el envase, vos lo usaste y el envase quedó acá. Nunca vinieron a buscar un envase. Entonces dijimos que bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Armamos un depósito y se llevaron un depósito. Se empezó a acumular en el depósito y en ese momento no se sabía mucho qué había que hacer. Entonces venía una empresa que era de Pobajó, que era una empresa que estaba habilitada para transportar ese tipo de mercancía peligrosa, y se lo llevaba y te dejaba un certificado de exposición final. La empresa esa, calculo que los vendería, no sé qué haría. Pero a nosotros nos servía el certificado. Siempre pensando en si venía alguna inspección o medio ambiente, lo que sea, nosotros podíamos darle información del destino de esos residuos. Después surge la ley en el 2016, en el 2017 se pone en práctica. En ese momento nosotros le ofrecimos al municipio hacer un comodato, porque el municipio decía la ley que debería contar con un centro de acopio transitorio. Nosotros la inversión ya la teníamos hecha, así que hablamos con Alejandro en ese momento, ya estaba como intendente Alejandro, y le ofrecimos el predio nuestro para que el municipio lo habilite y lo opere como un CAT. Así que así vino la gente de OPDS, que ya no existe más tampoco, vieron las instalaciones, teníamos plano, teníamos todo y lo habilitaron sin ningún problema, empezó a funcionar el CAT de Dero, bajo la administración municipal. Después eso cambió, se dio a un privado, que era Ecoabasto, y la administración de ese CAT pasó a tener la Ecoabasto, pasó a estar bajo la órbita de Campo Limpio, que ya existía Campo Limpio y ya había empezado a hacer CAT por algunos lados, pero CAT como muy improvisados. A lo primero se volcaba mucho al apoyo municipal, después se empezó a dar cuenta que los CAT municipales no funcionaban, porque lo que administraban el CAT no hacían las cosas bien o no le daba realmente interés. Bueno, y eso terminó en que Campo Limpio descontinúa la relación que tenía con Ecoabasto y nos ofrecen a nosotros ser los administradores de un nuevo CAT, que ya no era ese lugar, sino que decidimos ponerlo ahí adelante del hangar, sobre calle Totoras, y también hicimos un contrato con ellos, y en una parte del predio, Campo Limpio construyó el CAT, y hoy soy el administrador de ese CAT, y le seguimos dando esa continuidad a lo que empezamos hace más de 20 años casi, porque con Agrolimpio no sé de qué fecha viene eso. Y me parece que ese es el compromiso que tenemos nosotros. Nosotros, todos los trabajos que salen de acá, el 100% de nuestros envases terminan en un CAT. Y vos me vas a decir, sí, pero el CAT lo administras vos. Sí, pero el proceso para llegar a administrar el CAT fue larguísimo. Nosotros hicimos un montón de cosas en el medio. Entonces, ese compromiso lo seguimos teniendo. Bueno, y de ahí surgieron un montón de cosas, surgieron lo de los puntos de almacenamiento, ideas que se fueron gestionando para darle solución a una problemática que nosotros veíamos que existía y que nadie se ocupaba. Me quedo con esto del trabajo en cooperación con el municipio, con otras empresas.
Ustedes como empresa forman parte de la Cámara de Comercio, forman parte de las asociaciones de gigantes, creen firmemente en la colaboración y en el servicio prestado mutuamente por el privado, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que hoy en día es importante, muy importante, estar empresas relacionadas con otras empresas, estén o no vinculadas con el agro. Porque, como dijo Alfonso hoy, hace un rato, el país tiene muchos vaivenes y hoy en día pensás que nunca vas a tener relación con una empresa. Yo, un ejemplo que doy, cuando nosotros empezamos, que me confundí con el nombre, con el tema de cuando empezó esto con Agrolimpio, fue en el primer periodo de Luis Oliver. Ese contrato que se hizo, que fue el primer contrato que se firmó en el país, el municipio ponía el plástico que se llama PET, y nosotros poníamos el plástico del agro. Esa empresa lo llevaba, lo hacía un proceso y hacía palos, varillas y tablas de ese plástico y aisladores. Todo volvía al campo. Y nos pareció que era muy bueno porque al plástico lo llevaban, pero pagaban por llevar el plástico. Y nos pareció que era muy bueno que ese que se recaudaba, el plástico venía del agro, volverlo al agro, a las escuelitas rurales, que están muy olvidadas. Entonces, la primera entrega de dinero, que nunca fue dinero, sino cosas, se compró una computadora para una escuelita. Me río porque lo pensamos y se ejecutó. Resulta que el día que llevamos a la escuelita la computadora, que es la escuelita que está en Santa Clara, se hizo un acto, todo bárbaro, se entregó la computadora, todo, pero la escuelita no tenía corriente. Entonces estaba el dueño del campo y él se ocupó de llevar corriente desde el casco hasta la escuela. Después se entregó otra en la larga, o sea, lo que quiero decir con esto es que en ese momento se hizo eso y nunca pensé que con el correr de los años, acá en el hangar iba a haber un CAT, que al CAT de acá traen los envases vacíos todos los colegas de acá y todos los campos que están cerca del CAT, ¿no? O sea, no es solamente para nosotros, es para ayudar a que se cumpla con la ley, los productores y los colegas. ¿Y cómo se asocia una empresa con otra? Tampoco nunca pensé que nosotros íbamos a dar apoyo logístico a la gente de DIE cuando empezaron a fabricar el banderillero, el air tracker, el banderillero prototipo por decir algo, lo tuvimos nosotros y nosotros le íbamos dando información de qué tendría que tener, qué tendría que tener. Hoy en día ese banderillero, por ejemplo, vos no sos de la zona de Héroe y salís a volar en un avión nuestro y tiene cargado los puntos de peligro, por ejemplo, una antena, una línea de cables, y a lo mejor vos vas volando en traslado hacia un lote y no sabés, porque no sos de la zona, si hay una antena, una línea de cable o algún objeto, y si lo tiene cargado el banderillero te empieza a avisar por medio de la lectura en la barra de luces que hay un obstáculo. Entonces, desde eso hasta, por ejemplo, cargar todos los apiarios. Entonces, cuando vos vas a hacer un lote y hay un apiario cerca, si vos no sabés que el apiario está, te lo avisa el banderillero. O sea, la globalización también está en este tipo de trabajo. Acá son una empresa con otra, ¿no? Y creo que a futuro va a ser cada vez más eso. Me quedo con esto de la innovación, de la globalización.
y de muchas empresas que han nombrado que tienen su origen en Leró, en la región. ¿Qué crees que hay de raro, de distinto, que haga que esto suceda? ¿Qué hay acá en Deró, decís? Eh, no, no sé, qué sé yo. Em, Creo que el primer CREA haya nacido de Henderson Deró es, es el puntapié de muchas de las tecnologías que vinieron después. Aunque creo que el CREA desvió un poquito los orígenes y me parece que hoy apuntan a otra cosa, no lo que se creó en sus inicios, pero obviamente toda esa tecnología tenemos productores de punta y ellos te exigen esa tecnología. Me parece que viene por ahí y hoy en día vos vas a otras zonas y se trabaja de una manera totalmente distinta a la que se trabaja acá. Y eso te das cuenta. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, de que el CREA está muy presente en esta zona y los productores que pertenecen a ese grupo son productores de punta y uno va a ir acompañando todas las iniciativas. Muchas iniciativas vienen de ellos hacia nosotros. Nosotros a veces los acompañamos, nosotros u otras empresas, ¿no? A veces uno lo puede acompañar, otras veces no. Pero bueno, eso me parece que ha llevado a muchos de los Sí. desarrollos que después vinieron acá. También creo que el CREA, que fue la empresa madre que empezó con este programa, se fue replicando. Primero empezó acá, después se replicó en la provincia, después en todo el país. Nosotros cuando empezamos a hacer aplicaciones de dosis de fertilizante variable y pusimos la tecnología de los atomizadores rotativos con paso variable, que también se fabrica en la Argentina, se fabrica en Córdoba. Esto se difunde, no sé si por las redes o por qué, pero se difundió y bueno, vinieron muchas empresas de otros países a ver la tecnología, a ver cómo el modo de trabajo. De eso surge que nosotros fuéramos a intercambiar conocimientos con la gente de Ecuador. También después tuvimos una empresa en Uruguay, llevamos toda esta tecnología que teníamos a Uruguay, vinieron muchas colegas de Uruguay y pools de siembra a ver y se contactaron. O sea, tal vez, como dijo Alfonso, el puntapié inicial lo hizo don Pablo Arí y don Martín Capel, que fueron los que crearon el CREA. Y fue una idea que tuvieron ellos y que fue revolucionaria. Entonces, eso ayudó a crecer mucho a los productores, muchísimo. Por ejemplo, en la actualidad, en los campos grandes no existen los alambrados para dividir un lote de otro, porque no existen los lotes, existen los ambientes. Se siembra por ambiente. Para sembrar un ambiente, el productor ya sabe qué calidad de tierra, qué potencial tiene y siembra la mejor semilla para ese ambiente. No son alambrados rectos, son ambientes con formas raras y nos tuvimos que adaptar a eso y la tecnología se adaptó o hizo equipamientos para acompañar toda esa novedad y bueno, cuando empezás a transitar eso se te empiezan a ocurrir ideas. Esto que yo te nombraba recién del banderillero, para que te sepa indicar dónde tenés un obstáculo, surgió de acá. Casi todos los que andamos en la aplicación, alguna vez tuvimos un susto con un cable o con una antena. Y cuando vos te sentás frente a un programador, de un tipo que está desarrollando una computadora, que no deja de ser una computadora, un banderillero, que lo que hace es guiarte por dónde tenés que hacer la pasada, te da un rumbo y tenés como un semáforo que te pinta una luz roja,
amarilla o verde. Si te desvías del curso, se te prende una luz roja. Cuando estás muy lejos, una amarilla, y cuando estás en el curso perfecto, una verde. Entonces, todas esas cosas te van llevando a que vos mismo, si te compenetras en esto, tirás una idea y el tipo que está haciendo esa máquina o ese banderillero la toma porque tenía la pasión, la misma pasión que vos, y vos te sentís sumamente feliz cuando de una idea que surgió, de una charla o de una motivación hablando con esta persona, después se llevó a la práctica y hoy en día lo tienen todos los banderilleros. Cuando surgió esto acá, los banderilleros, el Saturn o el Trimble, que eran los más famosos que se fabrican en Estados Unidos, eso no lo tenían, hoy lo tienen. Qué sé yo, hay un colega en América que inventó, los aviones tienen altímetros y radioaltímetros. El altímetro te marca la altura de vuelo que está el avión con respecto al terreno. En realidad es con respecto a una presión atmosférica, que vos antes de salir a volar la pones en cero. El radioaltímetro es distinto porque es por sonda, manda una imagen y vuelve. Los radioaltímetros lo tienen los grandes aviones. Un colega de acá inventó un radioaltímetro para ponerle a los aviones aplicadores para que el piloto cuando siembra, sobre todo cuando siembra, que la pasada se hace a 15 o 20 metros del suelo, es muy difícil mantener 15 o 20 metros del suelo cuando la referencia te queda tan lejos. Inventó un radioaltímetro y nosotros hoy vamos a la altura que hay que volar dependiendo de la semilla y del viento que haya y del peso específico de la semilla. Y bueno, eso también surgió de la mano del banderillero satelital. Y de un colega que dijo, esto se puede inventar. Ese colega es programador, ¿no? Y sabe mucho de computación, pero siempre están saliendo cosas nuevas. Nosotros estuvimos experimentando en un momento hacer dosis variable en el avión, inyectando, teniendo un botalón con dos caudales de líquido, inyectando al caudal principal una segunda dosis, digamos, si había un lugar específico donde se necesitara. Bueno, no lo pudimos llevar a cabo porque era caro, era una cosa complicada de hacer. Y no tuvimos la suerte de tener una empresa que se copara en eso. El seguimiento satelital de los aviones, yo hablé con Luis Eslavos y Gonzalo Eslavos hace de esto muchísimos años, y yo le dije, yo quiero que haya un seguimiento para que el avión se vea en tiempo real dónde está trabajando. Y esta gente apasionada, que fue los que fabricaron el banderillero, el AirTracker, lo hicieron. Hoy tiene una empresa llamada Acron, y dentro de las cosas que vende centrales meteorológicas, también vende seguimiento satelital para aviones, para colectivos, para autos, para taxis, para lo que sea. Acronix. Acronix, perdón. Acronix. O Acronix. Entonces, tal vez Dero sea una zona donde se va haciendo innovaciones permanentemente con cosas relacionadas al agro, y hay otras zonas en el país, como puede ser Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires, o la zona de Córdoba, que fabrican maquinaria y son los que fabrican cosas cada día más raras o con más tecnología. Bueno, ellos están en la parte mecánica y nosotros estamos más en la parte del agro propiamente dicha. Recién te metiste en un tema que me parece apasionante, que es la peligrosidad de la tarea del agroaplicador. Siempre se ha dicho que es una de las profesiones más peligrosas que hay. ¿Qué tan cierto es eso y qué se ha mejorado a lo largo del tiempo? Mira, la aeroaplicación es una actividad con riesgo, no lo voy a negar, pero está muy reglamentada, y si el piloto no se sale de los reglamentos, es muy raro que vos tengas un accidente. Los accidentes vienen en un 90 o 90 y pico % por una falla humana. La parte mecánica está muy regulada, todos los años tenés que
hacer la famosa BTV del auto en el avión, pero en el avión nada que ver con el auto. Lo haces con talleres aeronáuticos, con gente especializada. Es una operación de riesgo, pero te diría que es la misma operación de riesgo que tiene un camionero andando en la ruta, o parecida, ¿no? Tal vez a nosotros se nos hace más normal por el hecho que ya hace tiempo que somos pilotos y cuando vos te sacás el miedo de volar y te das cuenta que trasladarte en un avión es mucho más seguro que en un auto. Lo que pasa es que cuando hay un accidente en un avión es mucho más fomentado que los accidentes de auto que hay todos los días. Pero no, y además, hoy por hoy los aviones cada vez son más seguros, son aviones específicos. El avión específico se le dice específico porque desde que se fabrica para ser un avión aplicador. Antiguamente el tanque iba en la espalda del piloto, ahora va adelante del piloto. Los aviones específicos, si tienen un impacto contra el suelo, la cabina siempre sobresale, nunca quedas apretado. Por supuesto que si vos pensás que tenés un impacto a 200 kilómetros por hora, bueno, pero también tenés la seguridad de tener que sí o sí volar con un casco. El casco tiene sistema de inhibición de ruido, o sea, el piloto va en un ambiente muy confortable, te sentás al avión y vos ponés los pedales y el comando a la distancia que vos querés y te sentís cómodo. Las cabinas son mucho más amplias, son mucho más, tenés 360 grados vidrio. Hoy los aviones nuestros, y la gran mayoría, tenés una cámara que enfoca para atrás y el piloto mira la cámara para ver cómo es el asperjado que estás haciendo, si es correcto, pero también si tenés una pérdida de combustible, una pérdida de líquido, un humo, algo que vos de la cabina no lo observes. O sea, antiguamente había muchísimos accidentes. Hoy, gracias a Dios, hay cada vez menos. Entendemos que el volar es más seguro. Pregunto qué tan seguro es el manejar desde lo económico una empresa. Es mucho más difícil. Habla con seguro. Y, o sea, cualquier pyme es difícil de llevar adelante, y más una pyme familiar, porque tenés muchos condimentos que por ahí otras empresas grandes no tienen. Siendo de un pueblo, por ahí uno siente algunos compromisos, intenta aportar en el pueblo, aunque a veces sabe que es mucho más caro. Tenés la gente, que cuando le das trabajo sos un rey, y cuando la tenés que sacar por X motivo, sos el enemigo número uno. No sé, tenés mucha gente que obviamente desea que la empresa le vaya bien, pero tenés un montón de gente que está esperando que vos te vaya mal para, no sé por qué motivo, qué sé yo. Tenés un montón de cosas. A lo largo de casi 50 años, por acá han pasado un montón de gente y, y yo creo que hemos dado un montón de trabajo directa e indirectamente, y no sé hasta qué punto el afuera te lo reconoce. Y uno lo hace porque lo siente y porque obviamente quiere que esto funcione. Eh, y a veces uno, no sé, yo soy bastante emprendedor porque me sale, qué sé yo. A veces digo, ¿para qué me metí en esto? Y después termino haciendo otra cosa. Y también creo yo que en estos 50 años, ahora el 1 de agosto empezamos la campaña 49-48, casi 50 años que estamos, para mí no deja de ser una satisfacción que hoy hay empresas que el creador de la empresa empezó con nosotros. Sergio Álvarez, mi sobrino, tiene Tecún, es una empresa de punta, y Sergio vino de Buenos Aires a trabajar conmigo.
estuvo muchos años al lado, después se independizó y creó una empresa, hoy tiene una empresa espectacular. Nosotros mismos cuando achicamos, que dejamos las máquinas, a muchos maquinistas le dimos la posibilidad de que siguieran con el trabajo donde estábamos y le vendimos la máquina y le proveíamos el trabajo. De esas cosas hay muchas. Cuando nosotros certificamos la empresa con normas ISO, en un momento eran 82 personas acá, ¿no? Y del total de la gente que había, una vez hicieron una evaluación y descubrimos que había como 10 o 12 empleados de ese momento que no habían terminado la primaria. Y bueno, a raíz de las normas ISO, que la gente que nos estaba ayudando a hacer la certificación nos convenció, trajimos una maestra particular que daba clase después de las 5 de la tarde hasta las 7. Los que tenían que tomar la clase, esas 2 horas no trabajaban, pero tomaban clase. Hicimos un aula, que con ese aula después se hacían las reuniones anuales de fin de campaña, donde los distintos sectores daban o contaban al 100% de la empresa cómo había resultado ese año con respecto a los trabajos, si había habido problemas, si no había habido, a los problemas que existieron, cómo se le encontraron la solución. Después se ponían los objetivos para el año siguiente. Todas esas cosas hizo que mucha gente que trabajó acá se formara, si se quiere llamar. Mira, hay un caso de un chico muy amigo, Sebastián Bota, trabajó con nosotros, estuvo cuando hizo la certificación, cuando certificamos con la ISO, y en una oportunidad el padre se jubilaba y él tenía la posibilidad de entrar en ESEBA, creo que se llamaba la usina de Deró, la empresa, o de EVA, no sé cómo se llamaba. Y fue una entrevista de trabajo en Bahía Blanca. Cuando estaba haciendo la entrevista, le preguntaron de dónde trabajaba y qué sé cuánto, y él le dijo porque, no sé, porque le salió, trabaja en una empresa que está certificada con normas ISO. Y bueno, el que le estaba tomando la entrevista se interesó, ese mismo día quedó contratado, y cuando vino estaba feliz y contento y decía, vos sabés que había como 10 o 15 postulantes para el puesto, y porque el puesto era en Deró o en algún lugar, bueno, él, un sucursal. Le dieron Deró porque le da Deró y el padre le da acá. Pero lo que quiero destacar con esto que así como mucha gente terminó la escuela primaria, algunos otros salieron con otro tipo de capacitación, y bueno, de la cantidad enorme de maquinistas que tuvimos, muchos de ellos ya tienen equipo propio. Nosotros teníamos por reglamentación dar capacitación todos los años a los maquinistas, cuando existían a los banderilleros también. Después vinieron los banderilleros satelitales y no se usaban las personas para medir los lotes. Pero por eso hicimos el aula, por eso dábamos capacitación, por eso teníamos los recurren para los pilotos, que son lo que hacen los pilotos de aerolínea, para tratar de... Siempre sirve eso, porque vos haces el curso, tocas un montón de temas, pero en la práctica hay muchos temas que no los tocas. Cuando vos haces el recurren, como el recurren de todo el curso, muchas veces vas al tema que nunca tocas y no te lo acordás con la exactitud que lo tenés que acordar cuando lo tenés que hacer, porque tenés una emergencia. Y el recurren te hace que vos vayas alimentando la memoria para que si tenés un problema lo sepas resolver. Y bueno, yo creo que también eso fue muy bueno, le sirvió mucho a la gente, y bueno, las cosas buenas compensan a las malas. Tuvimos malas, por supuesto que tuvimos. Cuando siempre querés hacer, algo te pasa. Hablábamos de lo económico. ¿Qué más allá de eso, de lo económico?
de las relaciones, de los afectos, ¿qué es lo más complicado de llevar adelante una empresa familiar? En los vínculos, las personas. Porque obviamente que todos vienen con historias, con estados de ánimo, con expectativas, con un montón de cosas. Y a veces uno le puede dar futuro, le puede dar proyección, puede hacer cumplir esas expectativas y otras veces no. Y esa relación del día a día con las personas es lo más difícil para mí. Totalmente. Nos estamos metiendo en un terreno medio difícil, pero desgraciadamente se ha perdido la cultura del trabajo. Y sobre todo para el agro. Hoy es muy difícil conseguir una persona joven que tenga ganas de trabajar en el campo, que tenga ganas de estar en el campo. Cuando nosotros arrancamos con las máquinas, todas las máquinas tenían casillas. Yo me ocupé de que las casillas tuvieran todo el equipamiento para que la persona o las personas que vivieran ahí se sintieran tan cómodos como en su casa, porque menos aire acondicionado porque no existía, tenían ventilador, tenían calefacción para el invierno, tenían heladera, de todo. Y las máquinas iban el lunes a la mañana y volvían el sábado a la mañana. Estaban toda la semana fuera. Teníamos VHFs y en distintos lugares repetidoras, y todos los maquinistas tenían contacto con la central y conmigo, porque yo donde estuviera tenía un handy colgado en la cintura y un maquinista me llamaba y yo estaba en contacto con él. Apareció la nueva tecnología que fue espectacular, que fueron los celulares. No estoy arrepentido, es algo espectacular. Pero el celular dio mucha posibilidad a las personas que estaban en el campo a no estar lo concentrado que tenía que estar cuando no lo tenía. Y aparecieron muchos accidentes por el celular. A nosotros nos volcaron una camioneta por estar contestando un mensaje con la madre, un chico. Y ese chico volcó la camioneta y quedó con las 4 horas para arriba en una zanja que tenía 2 metros de hondo con agua. ¿No? Si le hubiera pasado algo, la responsabilidad era de la empresa. Otra vez otro empleado venía contestando un mensajito o leyendo un mensajito. Había un lomo burro que iba adelante, frenó. Él iba atrás, se lo tragó, llevaba una ladera en la caja y voló por arriba del auto. Y de esa, un montón. Entonces, hoy en día está difícil. No todo el mundo es así, porque también hay a la gente que le gusta el agro, bárbaro, pero no son tantos. Vos para buscar un empleado y trabajar en el campo lo tenés que buscar en las escuelas rurales. En la escuela de formación rural como la que hay ahí en Pasando Bolívar, en Del Valle. Y sí, es el tema. La parte humana es la parte más difícil. Nosotros cuando hicimos las normas ISO, teníamos en la consultora había 2 psicólogas y eran las que más laburaban. Y laburaban sobre los recursos humanos. Muchas veces para el empleado no todo es el dinero. Por lo menos eso es lo que nos enseñaron esta gente. Entonces, nosotros nos preocupamos por que tuvieran los elementos de protección personal porque lo exige la ley, pero además por una cuestión humana. Que tuvieran la ropa, dábamos ropa en invierno y en verano, qué sé yo. Siempre estábamos atrás de que la gente estuviera bien. Cuando dábamos la mercadería, comprábamos en el lugar que mejor mercadería vendía. No nos fijábamos en el precio. Por ahí esas cosas, por falta no sé si de seguimiento o de no ser tan estricto, se fueron desvirtuando y bueno,
tuvimos que ir tomando decisiones por los abusos, porque tal vez una de las cosas que yo siempre llevé adelante, que yo pactaba una forma de trabajo con el empleado, y primero y principal, para tener un empleado tenés que tener confianza. Cuando se rompe la confianza no podés tener más el empleado. Y muchas veces por no estar encima o por, no sé por qué, pero se iba desvirtuando esas cosas. Y bueno, después había que desvincular, y como dijo Alfonso, vos desvinculabas a una persona, era un vecino tuyo que lo encontraba en un cumpleaños, o en la farmacia, o en la carnicería, o en el supermercado. Gracias a Dios y la Virgen, son más los que me saludan, y cuando me ven me vienen a saludar y a recordar su paso por la empresa, que los que no. Pero bueno, para uno no deja de ser una responsabilidad tremenda, porque tener mucha gente a cargo es mucha responsabilidad, porque esas familias dependen de la empresa. Y vos tenés que llevar la empresa adelante para que le sirva al empresario y a los empleados del empresario. Si vos no tenés la gente bien, conforme, que esté en un lugar ameno para trabajando, y no te va a ir bien en la empresa. Y es difícil ese equilibrio muchas veces. Hablamos de lo más difícil, de lo feo, entre comillas, de llevar adelante una empresa familiar, que es lo más lindo, que de todo te ha pasado, se han mirado y han dicho, vamos para adelante. Por supuesto, nosotros tenemos 5 hijos con mi señora, y de los cuales son 3 mujeres y 2 varones. Los varones, los dos, Mariano en su momento estuvo muy acá, pero eligió una profesión, es piloto comercial, vuela en aerolíneas, no se dedicó a la aplicación, a la aeroaplicación, y eso hizo que en el momento que se fue de Dero, seguía y sigue viniendo a la empresa, pero no como por ejemplo Alfonso, que tomó la decisión de venir hace 14 o 15 años de Buenos Aires a trabajar conmigo, porque bueno, fue una reunión que se hizo entre ellos, y yo estaba desbordado y estaba con muchas cosas que me estaba llevando puesto la empresa. Y él, bueno, remangó los pantalones y vino y se puso a la par mía, y en un momento dado tomó las riendas. Y bueno, para mí hay un antes y un después. Eh, Sin ser piloto y sin estar en contacto con los aviones, tomó esa decisión, y él hizo muchos cambios y tomó muchas decisiones que yo seguramente que no las hubiera tomado, ¿no? Y mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando se hizo el problema de la 125, que se hicieron tantos cortes, una vez estaba todo lo relacionado con el agro en el corte acá en la entrada al pueblo, y vino un cliente muy amigo que me dio muchísimas manos, don Iñaki Superbuller, y nos pusimos a hablar y me dice, ¿cuántas máquinas tenés? 18 había en ese momento, y 60 y pico empleados, 70, no sé. Y me dice, tendrías que ponerte a bajar y achicar la empresa. Se vienen años bravos. Y no lo hice, porque pensé que nunca a mí me iba a pasar. Porque yo siempre pensaba, teniendo mucho trabajo las cosas van a salir. Y en las empresas no todo es trabajar y producir, producir. Si vos no sabés administrar bien, la cosa no va. Si no sabés hacer las modificaciones que tiene que hacer porque te obliga la situación, por el momento económico, por el momento del país, por lo que fuere. Y yo cuando arranqué con esto, nunca pensé que iba a tener una empresa de tantas dimensiones. Jamás de los jamás. Se dio porque, bueno, porque soy un apasionado de esto, me encanta la aviación, siempre pensé con anteojeras y pensando en la aviación, nunca tuve la visión que tuvo él de pensar en otras cosas, todo estaba relacionado con el avión. Y bueno,
Si hubiese tenido la visión que tuvo él mucho tiempo antes, a lo mejor hoy sería distinta la cosa, distinta la empresa. Pero bueno, después la parte comercial, de la misma forma que evolucionó la tecnología para trabajar, evolucionó la tecnología con la parte contable, con la computación, ¿no? Entonces, a los de mi generación eso les cuesta mucho. Déjame, arrancamos con vos, pasamos 50 años casi, déjame hacerme la última, Alfon, ¿y a quién más que? Muy difícil. Es difícil porque uno ve que los cambios son cada vez más grandes, más rápidos y ya nadie sabe qué va a pasar de acá adelante. Sí, cómo se va metiendo la inteligencia artificial en la vida de todos y cómo eso te va cambiando los negocios, la forma de vivir, la forma de estudiar, las carreras que van a salir a futuro. Me parece que no, y menos nosotros, que no, o sea, nosotros estamos con los pies en la tierra en un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, con un montón de cosas que no sabes qué pasan, en charlas que no pasan por tu cabeza y hay otra gente que las tiene. Entonces es muy difícil qué va a pasar para adelante, pero no me interesa. ¿Mm? Me parece que cada uno la vive como quiere, ¿no? Me parece que las cosas pasan por otro lado. Por la familia, por el día a día, por tener a mí me gusta tener una buena calidad de vida en el día a día. No me interesa tanto salir, viajar, conocer. Si lo puedo hacer, buenísimo, pero prefiero por ahí tener tiempo, libertades. Me parece que eso es mejor. Y lo que venga para adelante, uno se tendrá que adaptar. Algunos se van a poder adaptar, otros no. Y los que no nos podremos adaptar, podamos o no podamos, de alguna manera vamos a buscarle la vuelta y vivir. Así que, Gracias a ambos. Muchas gracias a vos. Un placer. gracias a vos.